Y seguimos hablando de las vacunas, del plan de vacunación a nivel mundial. Estamos en el contexto de la pandemia, pero también en la República Argentina. Y se lanza una campaña interesante para precisamente promover la vacunación. Estamos con Luisa Brumana. Ella es integrante y referente de UNICEF aquí en la República Argentina. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar con nosotros. Contanos en qué consiste esta iniciativa. Sabemos que es muy importante la vacuna para prevenir casos graves de coronavirus, pero también hay otras vacunas que hay que tener en cuenta. Sí, exactamente. Esta campaña que se lanzó en octubre del año pasado y que relanzamos ayer con el Ministerio de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud y con la Sociedad de Pediatría, es muy importante porque en ese contexto de COVID, una de las cosas que han pasado en el mundo y en la Argentina es que han bajado bastante los niveles de cobertura de las vacunaciones del calendario de niños y niñas. Y eso nos preocupa, obviamente, porque sabemos que fue un arma importante para evitar muchas enfermedades transmisibles que se pueden prevenir por vacuna. Por ejemplo, hace años y décadas que en Argentina no hay caso de sarampión, la poliomielitis, para decir algo histórico. Entonces, en este contexto y ahora en particular es un momento propicio para volver a informar a la sociedad, a los cuidadores, a los mamás, a los papás, de la importancia de llevar a los chicos para que tengan el calendario de vacunas al día. Bueno, teniendo en cuenta que estamos a muy pocos días del comienzo de clases también, ¿no? Prácticamente todo el país está comenzando las clases, presencialidad 100% y un calendario de vacunación completo es primordial para cualquier chico que comience las clases, que concurra a un aula, que esté en contacto con sus compañeros, con docentes, en fin. Absolutamente, yo diría es primordial independientemente, Claro. siempre. Por eso es importante y es un mensaje para pasar a los cuidadores. El calendario empieza desde más pequeños, con lo cual estamos enfocando en la escuela porque nosotros como UNICEF siempre promovimos la importancia de la presencialidad plena y cuidada. Entonces, obviamente, en este momento es más importante que nunca. Pero las vacunas son importantes siempre, en cualquier momento de la vida del niño, desde cuando nace. Entonces, digamos, absolutamente, la idea es promover una presencialidad plena y segura, y las vacunas hacen parte de esto como una serie de medidas que se están tomando y que se tomarán para que esto pueda pasar. Y importante realzar también que hay un concepto también de que queremos que cada niño y cada niña esté en la escuela. Entonces, obviamente, esta campaña también quiere llegar a los que durante estos años pueden haber tenido la oportunidad de vacunar a sus hijos, porque sabemos que fueron años duros para el sistema de salud, que ahora sí vaya, llegue y lo haga. Y obviamente esperamos que todos los chicos puedan efectivamente volver a una presencialidad plena. Luisa, ¿ustedes han notado que hay algunos mitos, que los movimientos antivacunas de alguna manera han llegado con su mensaje, que por ese motivo mucha gente tiene temor todavía, aunque sabemos que las vacunas son seguras y son la única forma de prevenir el coronavirus y otras enfermedades? En el mundo esto ha sido un problema, está siendo un problema. Debo decir que en la Argentina el nivel de cobertura de las vacunas de calendario era altísima, llegaba a ser hasta el 95%. Entonces, realmente la Argentina ha tenido uno de los calendarios más completos y una de las coberturas mejores. Ahora, obviamente, como decía, la preocupación es en estos últimos años, donde la cobertura a nivel de la región y de la Argentina bajaron, pero honestamente creo que el problema ha sido más durante este periodo un problema de acceso a los servicios y también de información, de saber de la importancia de volver a ponerlo como prioridad para la familia. Y por eso pensamos que es ahí que hay que concentrarse, en volver a aumentar el acceso, hacer llegar la vacuna más cerca de quien lo necesita. Claro. Eso es muy importante por una cuestión de equidad. Y también informar a la familia evitando justamente esos mitos, etcétera. Y esta campaña esperamos que sea una contribución justamente a esto, ¿no? A llegar con palabras simples que se entiendan, a explicar por qué las vacunas son seguras y salvan vidas. Fundamentalmente, salvan vidas, claro está. A ver, ¿de qué manera esta campaña se mete en el seno de una familia para anticiparle la vacunación de sus hijos? ¿De qué manera?
Es una campaña muy interactiva. A ver. Entonces, con esto hay juego, hay trivia, hay preguntas. Entonces, justamente, la idea de evitar que cuando se habla de vacunas solo se hable en términos científicos que a lo mejor confunden las personas. Está muy bien eso, y las personas claro. puedan ver, por ejemplo, jugar, a ver cuáles son, por ejemplo, las vacunas del calendario nacional. Sí. Entonces, para entender de qué se trata. Hay una trivia. Entonces, la idea es un poco esto, ¿no? Es llegar a la gente con un lenguaje que se pueda entender, que sea fácil y que evite los mitos. ¿Van a Bien. estar en Tecnópolis también? También, justamente en Tecnópolis hay un stand y ahí también habrá interacción y con el mismo espíritu, ¿no? De dejar entender jugando, hace parte también de una manera más interesante de aprender algo que por sí es muy primordial, como justamente Sí, dice Sebas. bueno, justamente la importancia de la vacunación, una suerte de comparación con el resto de los países, por lo menos de Latinoamérica, está sucediendo lo mismo, cuesta justamente esta vacunación para los chicos, pensando en el comienzo del ciclo lectivo, de qué manera justamente están trabajando el resto de los países. En Argentina ya sabemos esta campaña, en otros países hay campañas similares, de qué manera UNICEF y otras organizaciones justamente se están ocupando de un tema tan importante. UNICEF en el mundo ha venido trabajando en vacunación del calendario desde décadas. Y en muchos países donde los gobiernos y los ministerios de salud no tienen la capacidad de ofrecer los servicios, cosa que no es el caso en Argentina, obviamente. Claro, pero en otros países sí. Nosotros tenemos Claro. una colaboración muy directa en el terreno, por ejemplo, para organizar campañas de vacunación. Claro. Obviamente en la Argentina hay un Ministerio de Salud con la capacidad de hacerlo. Nosotros trabajamos con el Ministerio, colaboramos en muchas iniciativas y lo mismo hacemos en otro país de la región. El fenómeno, como decía al principio, de esta reducción de la cobertura de las vacunas de calendario está pasando en muchos países de la región. Y esto un poco también preocupa porque sabemos que en un mundo de globalización la importancia es que acá y en el resto del mundo esos valores se levanten. Entonces, por eso estamos, creo, nosotros también para intentar también apoyar a los países a que esto se haga de manera equitativa, no solo adentro de la Argentina, pero también a nivel regional y global. Bien. Bien, bueno, también hay que tener en cuenta que se habló mucho, creo que también afectó esto de que no fuera el índice tan alto de vacunación entre los menores, que al principio de la pandemia se decía que los menores o los chicos no estaban entre el universo afectados por el coronavirus, que no desarrollaban enfermedades graves, sin embargo, después, bueno, Sí, se supo demostró que- lo contrario, que se empezó ¿no? a complicar, ¿no? Yo creo que ahí lo que se hizo en Argentina siguió muy estrictamente la lógica y la priorización que había que hacer. En términos, ahora pasamos de la vacuna de calendario a la vacuna de COVID. La Organización Mundial de la Sanidad y UNICEF también, siendo parte de Naciones Unidas, siempre incentivamos a los países que empiecen por los grupos prioritarios, por ser los grupos más a riesgo, Claro. que siguen siendo, y lo estamos viendo, los criterios, digamos, de riesgo por edad, por comorbilidades, etcétera. Entonces eso se hizo y se hizo en todo el mundo y está muy bien y hay que seguir haciéndolo, o sea que de todas maneras es importante que los adultos mayores, que las personas Claro. que tienen comorbilidad sigan la evolución de la vacuna, así como va siguiendo ahora, por ejemplo, con la dosis de refuerzo. Ahora bien, una vez que esto se dé, entonces que se garantice esto, que es importante para los individuos, pero también para la sociedad. Porque obviamente donde después eso genera más carga hospitalar, más preocupación, más duelo, y lo hemos visto, ¿no? En carne propia. Entonces ahí justamente, una vez que eso se dé, y por ejemplo, ahora hablando de la escuela y de la vuelta, la importancia, trascendencia que los docentes y el cuerpo de gestión de las escuelas tengan no solo las vacunas, también la dosis de refuerzo. Ayer en una reunión con el ministro de Educación y la ministra de Salud, justamente estaban dando a los expertos que estábamos en la mesa los valores y está muy alto el porcentaje Sí, de docentes 94% de los docentes. y también Correcto. que ahora están teniendo la dosis de refuerzo.
Y esto es fundamental. Lo que quiero decir es que es fundamental la vacuna para los niños, pero primero es vacunar a los que más están en riesgo. Y obviamente, una vez que el país, como el caso de Argentina, tenga la capacidad, la vacuna, etcétera, de extender, se estuvo extendiendo hacia, obviamente, los menores. Muchas gracias por venir esta mañana, muy amable. Gracias a ustedes.